visto hasta aquí, ahora ya me meto en harina, la primera parte de la ley de Dios. Hemos dicho que la ley es su palabra, porque la palabra es la palabra de honor. Dios cumple sus promesas. Hemos visto que son votos matrimoniales que Dios pronuncia en los desposorios y que se repetirán en las bodas del Cordero cuando Jesús regrese. Voy a bajar un poquito el volumen aquí. Lo siento, es que como ven no estoy en el estudio habitual, me he hecho 5 horas de viaje, ya estoy en Bruselas, estoy en Bélgica, pero no es el entorno al que estoy acostumbrado. Y entonces, lo que os decía, son 10 promesas, votos matrimoniales donde Dios promete, número 1, no solamente sernos fiel a nosotros, sino que promete tratarnos de tal manera que Él promete que jamás les seremos infiel. No habrá otros dioses delante de mí. Cuando dice delante quiere decir enfrente a mí, en contra de mí o después de mí, delante de mí, después de mí, detrás de mí, porque yo soy el último. Es decir, has llegado y yo no me voy a divorciar de ti, no te voy a abandonar y no te voy a dar motivos para que tú te sientas insatisfecho o insatisfecha y salgas a la búsqueda de otros dioses después de mí, delante de mí. Así que yo te prometo que no habrá otros dioses. Y además promete también no solamente eso, sino promete estar siempre a nuestro lado. No te hará falta llevar una fotografía mía en tu billetera porque estoy a tu lado. ¿Para qué quieres una imagen de alguien que tienes a tu lado? Yo prefiero hablar a mi esposa cuando vamos juntos por la calle que no hablarle a su fotografía si la saco del bolsillo. Es una tontería si tengo a la de verdad a mi lado, ¿no? Luego vimos lo que significa los otros detalles de esos versículos. Yo recomiendo que se vuelva a ver todo si alguien no lo había visto antes. Y después también promete no solamente la fidelidad, serte fiel y estar siempre a nuestro lado, sino que además promete siempre estar a la escucha. Nunca usaremos su nombre en vano, jamás, porque cada vez que lo usemos, el nombre se usa para llamar a alguien, a atraer su atención, él va a responder siempre. Siempre va a responder, nunca usaremos su nombre en vano. Eso sí, una vez que hemos llamado su atención y él nos da un consejo, porque estamos con una consulta o lo que sea, todavía podemos llegar a tomar su nombre en vano si lo que hacemos es tirar a la papelera, a la basura, el consejo que él nos da. No merece la pena. Y es cuando Dios dice, si al final de cuentas tú me llamas, yo te prometo que siempre voy a responder. Pero si tú luego, con lo que yo te diga, mi consejo, mi orientación, lo que sea, lo tiras a la papelera, te va a ir mal. Pero no porque yo te castigue, sino porque yo no te puedo tener por inocente, no te puedo convertir en alguien inocente, no te puedo inocentar. Culpable todos somos culpables. Y él lo que desea es declararnos inocentes a través de la cruz de Cristo y su sangre, ¿no? Y él dice, aunque yo quiera hacer eso, no podré tener por inocente al que toma mi nombre en vano. Es decir, al que me llama, yo le doy un consejo y luego lo tira a la papelera. Porque si no sigues mi consejo, te va a ir mal. Porque es imposible que tú tengas una idea mejor, más brillante y más efectiva que la que yo te voy a dar. Así que te irá mal. ¿Se entiende? Y después prometió otra cosa maravillosa. Un día en familia. Un día especial. Un día de calidad. De estar juntos. Un día que nos pide que nos acordemos, porque Él ya se ha acordado. Un día que Él ha puesto aparte, ha bloqueado en su calendario de su agenda. Bloquear todas las semanas hasta la eternidad. Bloqueado. Lo ha puesto aparte, lo ha apartado, lo ha consagrado. Me gusta mucho porque en francés se dice consacré. Consacré significa consagrar, pero no en el sentido mágico o espiritual, sino de apartar, dedicar a algo, a alguien. Está bloqueado. Y luego te dice, yo ya lo he hecho, lo he santificado, acuérdate y hazlo tú, porque ese día para mí es un día santo. Para mí os dais cuenta, no es que yo lo tenga que hacer para él, sino que él dice, para mí es un día santo. Es un día que yo ya lo he apartado. Para mí este día es especial porque yo lo quiero pasar contigo. Acuérdate. Y lo vamos a pasar tan bien que todo el mundo querrá unirse a la fiesta. Y si tú haces eso, yo prometo que nunca te faltará el trabajo. 6 días trabajarás. Es una promesa. Acuérdate que yo soy el creador de todo, soy el dueño de todo. Y yo te daré lo que sea necesario porque soy el que gestiona y el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe de tu jefe. Os lo dije así. Y entonces luego, en la quinta promesa, que fue la de ayer, dijimos, ahora que ya Dios termina con esas promesas entre Él y nosotros, dice, yo sé que vas a formar parte a partir de ahora de la realeza celestial. Entonces, lo que necesitas es
perder el miedo a si voy a comportarme bien, si voy a dejar de comportarme bien. Y lo que dije ayer, por ejemplo, hay una cosa que no dije, lo digo ahora. En el momento que un compañero de trabajo o donde estéis se enteran de que eres cristiano o eres cristiana, la gente te mira con lupa. A los demás les da igual, pero enseguida están esperando que cometas un error para decir, y tú lees la Biblia y tú crees en Dios y tú, ¿por qué están siempre en el detalle del que saben que es cristiano, de cuando se enteran de que tú eres cristiano? Pues eso es lo que Dios está diciendo. En el momento que tú pasas a ser de la realeza, vas a estar pasado todo el rato bajo la lupa, bajo el escrutinio de los que te rodean. Puse el ejemplo de Lady Di, de la gente de la realeza terrestre, ¿no? Cuando están siempre a ver qué peinado llevan, cómo se viste, cómo habla, cómo camina, qué tipo de ropa, qué zapatos. ¿Eh? Están siempre bajo la lupa de la sociedad. Y nosotros, en una manera o en otra, estamos siempre bajo la lupa de la sociedad. En el momento que decimos, soy cristiano, he aceptado a Cristo, yo sigo a Dios. Y Dios dice, yo te prometo, no tengas miedo, que vas a conseguirlo. Yo te prometo que honrarás a tu padre y a tu madre. Vas a conducirte por la vida de una manera que la gente que te ha precedido, tus padres, tus abuelos, se sentirán honrados, estarán orgullosos de decir, ese es mi hijo, ese es mi nieto. Míralo, míralo, soy su abuelo, soy su padre, soy su madre, qué orgulloso estoy de ti. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y no solo eso, sino la gente que te rodea acudirá a ti. Lo vimos que lo decía en Isaías. La gente dirá, pero ¿por qué le va tan bien a esta gente en la vida? O a pesar de lo mal que le va, ¿por qué no pierde la sonrisa? ¿Por qué siguen siendo felices? Y acudirán a ti a causa de mi nombre. Y precisamente por eso, porque Dios es el primer interesado, os leí un texto, Él es el primer interesado, el primero que quiere que se prolongue nuestra vida sobre esta tierra, para que sigamos siendo una referencia, una luz, un faro que ilumina el camino de aquellos que todavía no conocen a Dios, para que se acerquen a Él. Por eso Dios nos prolonga la tierra, en la vida sobre esta tierra. Pero la pregunta con la que terminé ayer es, bueno, ¿y cómo se honra a Dios? ¿Y cómo se honra a los padres? Lo hemos dicho de forma muy genérica. Un buen comportamiento, en fin, ser gente ejemplar, gente agradable, a la que da gusto acercarse, etcétera, etcétera. Pero luego Dios dice, ahora viene cuando yo te explico lo primero de todo, lo primerísimo de todo. No temas por tu seguridad. Yo te prometo que a partir de ahora no matarás. Y hay muchas formas de matar, pero eso de salir a la calle como prácticamente en el Far West, en el lejano oeste de las películas de ahí de Estados Unidos, donde casi se justifica el tener que matar al otro porque es una mala persona. Dios te está diciendo, no, 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 no matarás. No es cosa tuya. No dice no mates, dice no matarás, es una promesa. Yo te prometo, primero, y esto ya os dije que a partir de ahora, Dios se repite, pero lo que hace ahora es todo lo que nos ha dicho, explicarlo de forma más práctica. Él ya había dicho, yo soy fuerte y celoso, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué son los celos de Dios? Ya lo expliqué el otro día y lo vuelvo a explicar ahora. Los celos de Dios no son los celos, estar celoso de alguien, sino, si me explico bien, los celos de Dios son diferentes de los celos humanos. El celo humano es desconfianza, no me fío de que mi esposo o mi esposa me sea infiel, no me fío de que... Y esos son los celos humanos, pero la palabra celos que se usa aquí es diferente en el original. Y lo que está diciendo es fervor, pasión por algo. Y Pablo lo llega a decir, porque el celo de Dios me consume por dentro, es como fuego en los huesos, llega a decir Jeremías e Isaías. Es celo por Dios, es pasión por algo, es que no me puedo reprimir porque es que me encanta. Y Dios dice, yo soy celoso, pero no celoso de ti, sino por ti. Entonces Dios tiene pasión por ti. Y además nos lo ha dicho ya, yo soy fuerte, yo puedo defenderte. Se acabó la autodefensa y el saber cómo. No, 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 es que no tienes que, ni físicamente ni de ninguna otra manera, no tienes por qué matar. Esto que has hecho hasta ahora de sobrevivir en el mundo, déjamelo a mí. Déjame que sea yo el que te defiende, déjame que sea yo el que dé la cara por ti, déjame que sea la Guardia Real, todo un ejército de ángeles, el que se ocupe de tu seguridad. Tienes guardaespaldas. Sabemos que cada uno de nosotros tiene al menos un ángel de la guarda. Y si no, acordaos de Elías, de Eliseo.
Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y había todo un ejército de a caballo y de carros de fuego alrededor protegiendo a su profeta. Dios dice, yo tengo la guardia real a tu servicio. No matarás. Yo te prometo que se acabó ir por la vida sobreviviendo como si fuera una película apocalíptica. Yo me encargo de tu seguridad. A veces cuesta entender eso, pero cuando el Señor permite ciertas cosas es porque Él sabe que podemos soportarlas. Mañana hablaré quizá un poquito más de eso en el segundo tema de la mañana, pero hay una promesa que me encanta, Primera de Corintios 10:13. No está en este texto de hoy, pero aunque mañana la repita me da igual, porque es uno de los textos que más me gustan de la Biblia. Ningún problema, ninguna tentación, ninguna prueba que sea sobrehumana os ha sobrevenido. Y dice el texto, porque Dios es fiel, que jamás dejará que seáis tentados, probados, que sufráis dificultades más allá de vuestras fuerzas. Y Dios es fiel, que juntamente con la prueba os dará la tentación. No está diciendo que nos dé la prueba, está diciendo que nos da la tentación, nos da la salida para poder soportar. Rectifico lo que he dicho. La prueba viene y Dios junto con la prueba, Él nos da la salida para que podamos soportar. Y eso es otra promesa, hay muchísimas promesas en la Biblia. Así que tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en lo que permite o no que pase en nuestra vida, porque si Él sabe que podemos gestionarlo, nos lo dejará, porque eso nos va a ayudar a crecer, a perfeccionar el carácter, a aumentar, a ser mejores personas, a parecernos cada vez más a Cristo. Es cierto que hay gente que me podía decir, pero pastor, pero es que en el Antiguo Testamento vemos un Dios que va a la guerra, que manda a matar, que hace esto. Perdonadme, siempre tenemos ese filtro equivocado, que no es el mejor, para leer el Antiguo Testamento. Y estamos viendo que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. No hay dos dioses diferentes como algunos entienden. Para nada, es el mismo y es la continuidad. No era el plan de Dios que el pueblo de Israel tuviese que literalmente ir a matar según hacer lo que hicieron. Prueba de ello lo tenéis, por ejemplo, en Éxodo 23, versículos 27 y 28. En el versículo 27 y 28 del capítulo 23 de Éxodo, Dios dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré el cuello, la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al hebeo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Dios dice que iba a mandar plagas delante de él. Acuérdense, es que algún israelita tuvo que desenfundar un corta uñas, siquiera, para defenderse del ejército más poderoso del mundo de aquel momento, que era el ejército egipcio. No, fue Dios el que se libró de ese ejército. Fue Dios el que decidió a quién continúa viviendo y quién no. Es Dios el que decide, es Dios el único juez. Dios es el único que puede hacerlo. Y ese era el plan. Yo enviaré delante de ti la avispa y todo esto. Por cierto, hay otro tema que no he tratado hoy, pero lo digo rapidito. El hebeo, el cananeo, el eteo, cuando uno entiende lo que significa, traduce el significado de hebreo, está diciendo el terrorista, está diciendo el ladrón y está diciendo el delincuente. Eso es lo que significan esos gentilicios. Son los terroristas, los asesinos y los delincuentes. Lo que pasa es que no lo hemos traducido de la lengua antigua a su significado. Claro, cuando uno entiende qué significa hebeo, cananeo y el eteo, te das cuenta de que Dios estaba estaba limpiando el país de lo peor, de los terroristas, de los asesinos y de los delincuentes. Eso es lo que significan esas palabras. Esto es un pequeño paréntesis, no lo tenía preparado, pero es verdad. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que no entendemos porque se nos escapan esos detalles? ¿Verdad? Bueno, pues Dios estaba limpiando el barrio bajo de esa parte del mundo para dárselo a gente diferente, a su pueblo. ¿De acuerdo? Yo sé que iba a decir algo y se me ha escapado porque me he ido por las ramas al final. Dios está haciendo esa previsión, manda y no quería en ningún momento que el pueblo se manchase las manos de sangre. No era su plan, no era su proyecto. Sin embargo, esto es como el que va manejando. A ver, ¿cuánta gente le gusta manejar? No quiero provocar ninguna discusión en esta noche y no quiero que nadie duerma en el sofá. Pero es cierto
que normalmente es el marido el que conduce y la mujer, aunque sabe conducir, es la que va de copiloto. Pero cuando conduce el esposo y ella está conduce, cuando el esposo va al lado y ella es la que conduce, ¿cuántas veces nosotros pisamos el freno donde no hay? Porque le estamos diciendo, para, frena, pon el intermitente. Lo digo, no quiero discusiones esta noche, que todo el mundo duerma en paz y en calma, nadie en el sofá. Pero nos cuesta, estamos diciendo, y estoy pisando, ay, perdón, estoy moviendo la cámara, estamos pisando el freno cuando yo no tengo ningún pedal de freno, lo tiene mi esposa, está ella conduciendo. Al final mi mujer me ha dicho, conduce tú y déjame en paz. Nos cuesta, nos cuesta dejar a Dios los mandos de la vida, el volante. Nos cuesta decirle, Señor, toma las riendas, que yo me dejo llevar. No, no nos gusta, y eso es lo que le pasaba a Israel. Ve y manda a los espías. Oh, son gente gigante, ¿verdad? No vamos a ir. Pues no vayáis a la 40. Ah, que ahora sí queremos ir, pues ahora no vayáis. No nos gusta dejar o que otro controle nuestra vida. Y ese es el problema. Por eso al final se tuvieron que manchar, se quisieron manchar las manos de sangre. Y si no, recordad la historia de Jai, el pueblo de la conquista de Jai, perdieron contra el pueblo más pequeño de Canaán. ¿De acuerdo? Otro aspecto interesante es que solamente Dios puede decidir quién vive y quién no vive. Solamente Dios es el juez supremo, porque Él es el que da la vida y el que la mantiene hasta lo sumo. Da oportunidades incluso a la gente que ni yo puedo entender ni comprender. ¿Cómo es posible que Dios le prolongara la vida tanto hasta tal punto, por ejemplo, a un Adolf Hitler? Pues no lo sé, son preguntas que le tendremos que hacer al Señor. ¿Por qué no lo fulminó? Pues no lo sé, pero Él es el único juez. Lo que yo hago en el momento que decido quién vive y quién no, y yo mato, no espero a que Dios intervenga y yo mato. No sé si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo es ponerme en el lugar del juez. Y si yo me pongo en el lugar del juez, primero Jesús nos dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, ya empezando por ahí. Pero es que en segundo lugar, ¿quién es el juez? Es Dios. Y si yo estoy ocupando el lugar del juez, estoy ocupando el lugar de quién? De Dios. Perdón. No sé si se han dado cuenta que eso fue precisamente lo que llevó a Lucifer a su revuelta. El querer ser igual a Dios, ocupar el lugar de Dios y sentarse en su trono. A veces no nos damos cuenta de lo que significa no matarás. Es una promesa, pero si yo no confío en esa promesa, quiere decir que le estoy diciendo a Dios, apártate de en medio, que yo me pongo en tu lugar, yo voy a tomar las riendas de mi vida. Y eso fue la semilla del primer pecado en el corazón de Lucifer. Decirle a Dios, apártate, que voy yo. Y esa es la semilla de todo pecado. Que todo pecado no es ni más ni menos que desconfianza en todas las promesas que Dios nos hace en Éxodo 20. No creer que Él va a cumplirlas y decirle, Señor, apártate, que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Te he pedido consejo, pero acabo de tomar tu nombre en vano porque no te voy a hacer caso. Te he llamado para nada. Y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y yo voy a decidir quién vive y quién no. La consecuencia es grave. No sé si se dan cuenta. Ya no es solo el hecho de quitar una vida, que es grave, sino que estamos diciéndole a Dios, yo quiero ocupar tu lugar. Soy yo el que va a decidir. Y eso es mucho más serio, incluso todavía, que quitar una vida, porque queremos ocupar el lugar de Dios, que fue lo que llevó a la revuelta de Lucifer y sus ángeles. En fin, es para que se den cuenta a veces de hasta dónde llegan las consecuencias de nuestras decisiones si no las tomamos correctamente, y que a la base de todo eso, en el fondo, lo que hay es que realmente yo confío en que Dios va a cumplir su promesa o no. Confío en que Él va a librar la batalla que ha prometido librar por mí. Esa es la gran cuestión. Pero luego también está la parte de que es que el Señor tiene mucha paciencia. Un ejemplo muy claro, Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? El profeta que no quería hacer su trabajo. El profeta que Dios le dijo, tira a Nínive y di este mensaje de mi parte. ¿Y qué hizo Jonás? Media vuelta y se fue en el sentido contrario. Tenía que ir hacia la actual Afganistán, hacia el actual Irán, para aquella zona de allí, y él no, él se fue a Jope, se fue hacia el Mediterráneo, tomó un barco y se fue de vacaciones al sur de España, a Tarsis, ahí, a un spa. Eso es lo que quería. Se fue en sentido contrario.
Sin embargo, cuando él regresó, ya conocen el resto de historia, Nínive se arrepintió y Dios prolongó la vida de los ninivitas 100 y pico años más, 130, 135, no me acuerdo exactamente. Bueno, más de 100 años les prolongó todavía una oportunidad, porque se arrepintieron. Y Jonás se enfadó, se pilló un rebote inmenso. Y él llega a decir, pues si yo ya sabía yo que tú eras un Dios de misericordia y que lo ibas a perdonar. Y nosotros hoy en día estamos con miedo constante de que Dios nos castigue, y Jonás tenía clarísimo hasta qué punto Dios es un Dios de amor y misericordia, que estaba seguro de que si él iba y cumplía lo que Dios le había dicho, Dios iba a perdonar a los ninivitas, que eran los peores enemigos de los israelitas. Por eso no quería ir, porque estaba seguro de que Dios les iba a perdonar. Fíjense lo que dice Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios no quiere la muerte de nadie, de nadie. Los ninivitas, que hoy serían los talibanes, para que me entiendan. Por cierto, hace una semana, Puertas Abiertas, Open Doors, dio el reporte mundial de persecución de los cristianos. Durante muchos años, Corea del Norte ha sido el país donde se ha perseguido más a los cristianos en todo el mundo. En 2021 ha quedado desbancado. Afganistán, con los talibanes en el poder, es el país más peligroso del mundo para ser cristiano en este momento. Bueno, pues ahí es donde fue a predicar Jonás. Y Dios dice, no quiero la muerte del que muere. Y Jonás tenía clarísimo que esa gente iba a ser perdonada. Y nosotros nos cuestionamos por minucias en nuestra vida diaria. Bueno, esto es un debate que no quiero abrir ahora, vamos a seguir, pero piensen, por favor, ¿cómo podemos tener miedo de un Dios que solo quiere perdonar, restaurar y devolver a la gente al buen camino? Dios no quiere la muerte del que muere. Claro, ¿qué pasa? Pues que nos pasa como a Jonás. Sabía yo que Dios iba a perdonar a mis enemigos. Y yo les digo sinceramente, hubo un periodo de mi vida, Josep Moyano, sé que me estás viendo, esto queda grabado, pero me da igual, y sabes a lo que me refiero. Yo he vivido un periodo en mi vida donde yo me he cuestionado cómo es posible que el Señor pueda permitir que a veces se hagan ciertas barbaridades, incluso dentro de la iglesia. Y yo llegué a esta conclusión: Señor, perdóname a mí, como estás perdonando a estas personas. Yo te pido que yo pueda entender la misericordia que tienes con tus hijos que hacen mal o que no están haciendo lo mejor, y que yo lo entienda y yo sea capaz de hacer lo mismo que tú, y que por lo menos tengas conmigo la misma paciencia que estás teniendo con esta persona que me hace la vida imposible. Porque si estás teniendo paciencia con esta persona, solo te pido que tengas la misma paciencia conmigo, por favor. Y de esa manera yo pude sobreponerme a ciertas situaciones difíciles en mi vida. Y es así. A veces a veces no somos mucho más impacientes que Dios. Por eso Dios dice, no te toca a ti, tú no matarás. Yo te prometo que ese papel pesado, esa decisión tan seria y tan grave, no quiero que la tomes tú, porque luego tu conciencia te va a pesar. Déjame a mí. Yo hago el rol, yo hago la función, te prometo librarte de esa carga pesada. No lo vas a tener que hacer tú. Y es más, porque no solamente se puede matar, entre comillas, físicamente, también se puede matar de otras muchas maneras. Jesús llega a decir, y ahora yo les pido que tomen buena nota de este texto, en Mateo 20, 21 y 22, me encanta porque Jesús tuvo que venir, porque había pasado tanto tiempo entre que dio esos mensajes y el momento en el que él vino a este planeta, que la gente le había pasado lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que se había desdibujado, se había perdido el olor, el color del mensaje que Jesús quería dar, porque Jesús estaba en el Sinaí. Y ese mensaje se había desdibujado y lo habíamos legalizado, nos habíamos quedado con la forma de la letra, pero no con el espíritu de la letra. Por eso Jesús tuvo que venir a restaurar su ley, a restaurar lo que había en el Antiguo Testamento y reformularlo con nuevas palabras en el Nuevo, siendo el mismo mensaje. Por eso, y hay un ejemplo clarísimo, en Mateo 20, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús añade, pero yo os digo
os digo, es que no os habéis enterado, no se trata solo de no matar, que cualquiera que se enfade con su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, ante el concilio. Y cualquiera que le diga imbécil, fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Jesús tuvo que rescatar. No se trata solamente de no quitar una vida. Es que no entendisteis. Ya ha pasado tantos siglos que los tengo que volver a explicar. Y Jesús lo dice muchas veces. Oísteis que fue dicho y yo os digo. Oísteis y yo os vuelvo a explicar. Y Jesús hizo un trabajo arduo de actualización de lo que él mismo había explicado a 15 o un montón de generaciones atrás. Y actualizar el lenguaje. Y sinceramente ese es el objetivo principal que yo me marco cada vez que abro la Biblia. Señor, ayúdame a entenderlo en el lenguaje actual, de forma como se entendía en aquella época, con mis palabras, para que lo entienda igual o lo más parecido posible. El problema más grave no es matar, que ya es un problema en sí, sino el por qué lo haces. ¿Por qué? ¿Por qué queremos tomar el lugar de Dios? ¿Cuál es la ofensa? Dios promete hacernos gente de paz. Lo tenéis en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Es que la paz que Jesús nos da no tiene nada que ver. La paz que Jesús nos da es esa confianza de un bebé que se duerme en los brazos de su madre, que le importa nada lo que ocurra a su alrededor mientras esté en los brazos de su madre. ¿Cuándo aprenderemos a dormir como bebés entre los brazos de nuestro Padre Celestial, de papá? Eso es lo que realmente necesitamos. En 2 Corintios 5:18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Yo cuando oigo a algunos adventistas predicar según qué cosas y criticar a una iglesia mayoritaria y a otra, es cierto que la profecía nos muestra un histórico de ciertas denominaciones, pero eso, cuando hablamos de ese tema, no lo hacemos para reconciliar, lo hacemos con un dedo acusador, criticando. Sois la bestia, sois los hijos del diablo, sois la prostituta, sois... Y estamos, cuando aquí nos dice que Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús trató con prostitutas también, en este caso reales, físicas, no como en la profecía, pero no las acusaba, les dijo en algún momento incluso, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús iba a reconciliar. Nosotros tenemos mucho que replantearnos a la hora de predicar según qué mensajes que son precisamente muy adventistas. Tenemos que predicar esos mensajes, por supuesto, pero creo que nos estamos equivocando en el filtro, en el tono de voz, en la actitud. Eso es, lo dejo ahí porque es que si no, me enciendo. Y una vez que Jesús, que Dios nos ha dicho, yo te prometo que me voy a hacer cargo de tu seguridad, que me voy a hacer cargo de todas esas responsabilidades que has tenido hasta ahora de defenderte a ti mismo, a ti misma, yo me voy a encargar de todo, te prometo que no tendrás que matar. Luego viene una promesa más. Una vez que Dios nos ha prometido protegernos, proteger la vida, que es lo más fundamental, el derecho a la vida, se ve la necesidad de hacer algo más. Dios promete proteger la vida sobre este planeta, imperfecta hasta que Él regrese, pero la protege. Yo me encargo. Pero una vez que la vida está protegida y se asegura su continuidad hasta que Jesús regrese, hay que estructurar esa vida. A mí me hace gracia porque cuando en la NASA se dice se ha descubierto vida en tal planeta o posible vida en tal planeta, bueno, ahí lo que se ha descubierto es quizá trazas de una proteína que podría dar lugar a una vida, una forma de vida unicelular o multicelular, si es que la hubiera. Y aquí, en según qué países, un embrión, que es mucho más que eso, no se considera vida. Pero bueno, no voy a entrar en este tema. No voy a entrar en este tema, pero es así. Y sin embargo, cuando la vida surge, la vida se organiza.
La vida es necesaria que se multiplique. Y la base de toda estructura vital es, la base de toda sociedad, es la familia, los clanes, la familia, los grupos de animales que se reproducen. Una vez que hay vida, hay reproducción, y una vez que hay reproducción, es la base. La primera célula es la familia. No sé si me entienden lo que quiero decir. Si no hay familia, la vida se acaba y se extingue. Tiene que continuar y tiene que haber una primera base, una primera célula. Cuando digo célula no me refiero a organismos, sino a organismo social, una familia, ¿de acuerdo? Un núcleo, una pareja que procrea. Y Dios dice, yo prometo y garantizo la continuidad de la vida en este planeta. Una vez que la vida está garantizada, su protección, ahora hay que estructurarla. Y lo primero es la base, la célula base de la sociedad, la familia. Por eso la siguiente promesa tiene que ver precisamente con la protección de la célula principal de la sociedad, la familia, que es lo único que va a asegurar que el que Dios proteja la vida merezca la pena porque va a continuar la vida en este planeta. ¿Se entiende la lógica? Dios no puede, ¿para qué va a Dios decir que va a bendecir una familia si ya de entrada la vida se puede extinguir porque no está garantizada? Vamos a garantizar la vida, no matarás. Una vez que la vida está asegurada y garantizada, ahora viene, vamos a asegurar su continuidad. Vamos a crear las células familiares para que se organice y pueda crecer y multiplicarse. ¿Os suena eso al Génesis? Creced y multiplicaos. Pero esas células hay que protegerlas porque son sagradas. Por eso Dios hace otra promesa. Yo me voy a encargar de proteger esa estructuración de la vida. Yo me voy a encargar de lo más sagrado después de la vida misma, que es el núcleo familiar. Yo te prometo que no cometerás adulterio. ¿Y adulterio qué es? Adulterar algo es añadir un ingrediente que no estaba en la receta original. Esto está adulterado porque hemos añadido veneno, hemos añadido algo que no estaba en la forma original o en la fórmula original, un ingrediente extra que no es el que corresponde. Por lo tanto, la fórmula, la receta está adulterada. Y eso es lo que significa. Dios dice que va a proteger la base, no va a permitir que entren elementos extraños. Y Él va a decir, si tú confías en mí, vas a ser tan feliz, vas a ser, vas a disfrutar tanto de lo que yo te voy a regalar, de la compañera o el compañero que te voy a proveer, que no necesitarás adulterar. No necesitarás ir fuera de tu ámbito íntimo para buscar cosas que tú crees que te faltan. Porque cuando crees que falta algo es cuando echas nuevos ingredientes y se adultera la fórmula. Y Dios dice, no, yo te prometo que si me dejáis intervenir en esta célula, os voy a proteger. Y os voy a proteger de tal manera que no necesitarás añadir elementos extraños, adulterar la fórmula original. Es una promesa. Vas a ser feliz, vas a estar satisfecho con lo que eres, con quien compartes la vida. Evidentemente el pecado está en este mundo, ya lo dije el otro día, a veces puede ser que a un cónyuge o al otro se le cruza un cable, le explota un plomo y conocemos casos de divorcios que uno no llega a entender y no se lo explica, por mucho que el otro haya puesto de su parte. Pero si los dos son cristianos, porque al final de cuentas, tanto el esposo como la esposa, cada uno individualmente, entra dentro de este pacto con Dios de forma individual. Yo seré feliz con Susana, con mi esposa, mientras ella también acepte a Cristo igual que yo lo acepto. Y los dos estamos en la misma sintonía. Y los dos estamos bajo esa protección de la promesa divina, la protección de la vida y la protección de la familia. No se trata de, yo no miro a esa muchacha porque Dios dice que no puedo mirar. No, se trata de que es que cuando uno está lleno y satisfecho, ya puede pasar por delante de cualquier restaurante que no se llevan los ojos detrás de un pastel. Porque no tiene hambre. Cuando uno está saciado, no le llama la atención. Cuando uno tiene hambre es cuando empieza a mirar donde no debe. Y ese es el problema. Y Dios promete, no cometerás adulterio. Yo voy a satisfacer
vuestras necesidades emocionales, incluso físicas. Voy a estar con vosotros, os voy a ayudar a ser felices si me dejáis. Dios se involucra a ese nivel también. Proverbios 5 del 15 al 19 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como cierva amada, graciosa Gacela, sus caricias, y esto es muy sensual, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Saben, la belleza pasa, pero el amor no es solo belleza física. Hay una complicidad en la pareja que eso no se compra con dinero. Cuanto más años se llevan juntos, yo no veo los años pasar por mi esposa. Yo la sigo viviendo igual de hermosa o más incluso que cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Porque lo que me importa es el contenido, una experiencia, una vivencia, una complicidad que nadie jamás podrá entender. Una mirada entre mi esposa y yo a veces dice tantas cosas y la gente no ha oído ni media palabra y nos hemos entendido. Eso es lo que Dios te promete. Si tú eres capaz de relacionarte conmigo, de confiar en mí como tu esposo, como tu Dios, como el que te protege, verás que la persona que tienes a tu lado, que está en la misma sintonía, es cómplice contigo. Y se creará un vínculo tan grande que nada podrá igualarse, ni se te pasará por la cabeza girar la cabeza para ver o buscar o tentar siquiera otras cosas que no proceden. No habrá nada que añadir a una fórmula que ya es perfecta. No tienes por qué adulterar esa receta, que es buena. ¿Entendieron ahora? Dios lo que está prometiendo no es que frenemos impulsos. Dios lo que está prometiendo es arrancar de raíz esos impulsos que no corresponden. Y eso va mucho más allá que una simple orden o un simple mandamiento. No hagas esto. Sí, pero que tú me digas que no haga esto no arranca de mí un deseo que es impropio. Dios te está diciendo, no tendrás ese deseo, por eso estoy seguro de que no lo harás, te lo prometo. Ven hasta dónde va la profundidad de entender mejor todavía Éxodo 20 como promesas, más que simples mandamientos, porque va a la raíz del problema, lo que hay dentro del ser humano. Y eso es lo que Dios promete. Jóvenes que me pueden estar viendo ahora, si confiáis en Dios, si pedís en oración, si realmente hacéis de Dios lo primero en vuestra vida, os aseguro que pondrá en vuestro camino a la persona adecuada. Y eso no tiene precio. Dios no se equivoca. Y cuando Dios dice, es esta persona, os lo aseguro, lo vais a saber. Dejadle a Él, hablad con Él, pedidle, porque eso no tiene precio. Porque eso es para toda una vida. Y yo os aseguro, nosotros, Susana y yo, en pocas semanas vamos a hacer 26 años de matrimonio. Para algunos es mucho, para otros que están aquí, estoy todavía a la mitad. A mí se me ha pasado como un suspiro. A mí me faltan 1000 años para empezar a disfrutar del matrimonio y el amor que Dios me ha dado con Susana. Es mucho más allá. Una vida humana se queda corta cuando el amor de Dios se manifiesta también en el matrimonio. Y la sexualidad forma parte de ello. Es sana, es santa, es buena, es pura. Dios creó la sexualidad, pero la creó dentro de un marco adecuado. Yo lo he dicho muchas veces, saben que a veces hay huellas y uno cuando pasea por el bosque ve huellas y dice, por aquí pasó un jabalí. ¿Cómo lo sabes? Porque ves la huella donde estuvo la pezuña del jabalí. Quedan huellas. ¿Queréis ver una huella de Dios? ¿Queréis ver una huella del dedo de Dios? Tomad vuestro dedo. No es ninguna broma, el dedo. Estos dos dedos. Y ahora, en la oreja, aquí, haced así, dadle la vuelta. ¿Os dais cuenta de que encaja el dedo a la perfección? ¿Quién le dio forma a esa oreja? ¿Qué dedo le dio forma a esa oreja? El único que moldeó por primera vez el barro. Tenéis en vosotros
físicamente las huellas del dedo de Dios. Sois maravillosos, somos maravillosos. Y Dios dio forma a las curvas bonitas del cuerpo de la mujer. Y Dios dio forma a todo lo que un hombre también tiene como atributo masculino, con sus manos, porque eso no salió después del pecado, eso ya venía de serie antes del pecado. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera, pero dentro de un marco, el matrimonio, con la persona adecuada. Dios es tan maravilloso que nos hizo el regalo de la sexualidad, siempre dentro del marco. O es que, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo, el marco del matrimonio no solamente en cuanto a la cantidad de gente, sino también en el tiempo, porque yo puedo ser novio y estar seguro de que me voy a casar con esta mujer o con este hombre, porque estamos enamorados. Faltan 2 meses para la boda, ¿qué más da si tengo relaciones antes o después? Pues sí da mucho, porque estás faltando el respeto. Por ejemplo, me voy a comprar un auto, un coche, un automóvil, pero yo voy a firmar el auto. ¿Saben que a mí no me van a dejar sacar el auto del concesionario hasta que haya pagado, hasta que se haya puesto la matrícula y hasta que yo presente una prueba del seguro? Mientras no se cumplan esas 3 condiciones, no me van a dejar sacar el auto del concesionario, de la tienda. Ahora, como yo sé que está todo en trámite y nada va a fallar, yo voy a ir una semana antes a sacar el auto de la tienda. Todavía no tengo el seguro, todavía no le pusieron la matrícula, pero es mío. ¿Qué va a pasar si te pilla la policía? Te pegaron una buena multa, ¿verdad? Pues eso es exactamente igual. Dios creó un marco. Si uno prepara un pastel riquísimo, buenísimo al paladar, sabes la receta, lo metes al horno y lo sacas 20 minutos antes de tiempo del horno, ¿cómo quedó ese pastel? No te lo puedes comer porque está malo, porque todavía no se coció, porque no llegó el momento justo. Exactamente igual pasa con la sexualidad. Dios dio un marco. Jóvenes, presten atención, por favor. Es muy serio lo que estoy diciendo. El Señor nos da muchas bendiciones, pero también nos da instrucciones para cómo disfrutar felizmente de todo lo que nos regala. El Señor ha prometido proteger la vida y el Señor ha prometido proteger la base que estructura la vida sobre este planeta, la familia. El Señor ha prometido, también nos ha dado instrucciones en toda la Biblia, pero si confías en Él, no tienes por qué preocuparte. Mañana hablaremos de la 8ª y la 9ª promesa en el primer turno y de la 10ª promesa y un epílogo de promesas en el segundo turno. Que el Señor les bendiga y que descansen esta noche.